Sea usted bienvenido, mi nombre es Misael Ordóñez. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el Salmo 119, del verso 9 al verso 16. Esta es la segunda porción de este salmo que está dividido según el abecedario hebreo. Así a esta porción le corresponde la letra Bet. Este salmo usa diferentes sinónimos para hacer referencia a la Biblia. Podemos encontrar en esta porción la palabra 2 veces, mandamientos 2 veces, estatutos 2 veces, tus dichos 1 vez, juicios 1 vez y testimonio 1 vez. El Salmo, esta porción nos habla acerca del poder purificador de la palabra de Dios. Inicia el verso 9 con un interrogante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Inmediatamente después del verso nos da la respuesta, con guardar tu palabra. En esta pregunta hay que observar algunas cuestiones. Joven, aquí hace referencia a un adolescente, pero no solamente el adolescente necesita ser limpio su camino con la palabra, sino que también podemos encontrar en la Biblia la instrucción en Proverbios que debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios para que cuando sea viejo no se aparte de ellos. Pero también el Nuevo Testamento nos dice que necesitamos ser limpiados con la palabra, o que el Señor Jesucristo nos ha limpiado con su palabra. Es así que la necesidad de limpiar nuestros caminos inicia desde nuestra edad temprana, desde nuestra niñez, transcurre por la adolescencia, en aquellos momentos donde estamos faltos de experiencia, aquellos momentos donde las influencias del mundo tienden a movernos por nuestra falta de experiencia, porque estamos en una etapa de madurez todavía. En la juventud, porque ya esos hábitos se han ido formando y ahora empiezan a dar frutos en la juventud. Cuando nosotros leemos camino, aquí está hablando de hábitos, de estilos de vida. Podríamos plantear la pregunta de otra forma. ¿Cómo podría el joven tener un estilo limpio, un estilo de vida limpio ante Dios? ¿Cómo podría el joven vivir de una forma que le agrada a Dios? Y la respuesta, como hemos leído, es guardando tu palabra. Pero cuando hablamos de guardar, no estamos refiriéndonos a ocultar la palabra de Dios. No estamos haciendo referencia a mantener bajo llave, sino que al contrario, dice Santiago que nosotros demostramos nuestra fe a través de nuestras buenas obras. Es necesario que la palabra de Dios se muestre, se demuestre al mundo, que todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, demostremos al mundo nuestra fe a través de nuestros actos. Es así que guardar la palabra hace referencia a vivirla. A continuación, el salmista presenta algunas acciones que ha desarrollado para guardar la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 10, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Podemos observar que el salmista dice que con toda la intensidad de su corazón, no con parte de su corazón, sino con todo su corazón, ha dedicado a buscar a Dios. Tenemos que entender por corazón que es el centro del hombre. Cuando el hebreo habla del corazón, hablaba del lugar donde están sus pensamientos, donde están los intereses, donde están las pasiones. Y son las pasiones las que nos mueven a realizar los actos de bondad, o las malas pasiones, actos de impiedad. Es así que el corazón del salmista, sus pasiones están enfocadas en buscar a Dios. Y es que Isaías nos dice buscarle mientras que podemos hallarlo. Nosotros debemos, en primer lugar, dedicar nuestro corazón o motivar a nuestro corazón a buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios con un corazón sincero, podemos encontrarle. Y es donde aparece el Señor Jesucristo, el cual, dice las Escrituras, que vino a salvar lo que se había perdido y nos da la oportunidad de restablecer nuestra comunión nuevamente con el Padre. Porque el hombre perdió su comunión cuando decidió hacer su voluntad y desconocer cuál era la voluntad del Padre.
Pero ahora, por medio de Cristo, podemos restablecer esa comunión. En 1 de Juan, en el capítulo 1, podemos encontrar que dice, si nosotros venimos a Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y no solamente perdona los pecados, sino que nos limpia de toda maldad. Es así que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y limpiarnos, o Él nos limpia de toda maldad. Por eso es necesario buscarle. Es necesario buscarle y creer en Él. Creer que es Cristo el único medio por el cual podemos ser salvos. Podemos encontrar esto en la plática que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, cuando dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí no es condenado, pero el que se rehúsa a creer en mí ya ha sido condenado. Nosotros necesitamos buscar a Dios, tenemos necesidad de buscar a Dios para poder restablecer nuestra comunión. De otra forma, nuestros caminos no pueden ser limpiados. De otra forma, nuestros caminos no pueden ser purificados si no empezamos por buscar a Dios. La segunda acción que el salmista ha emprendido es, en mi corazón, en el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El centro del ser del salmista, sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos están permeados con la palabra de Dios. Ahora ha enfocado su corazón en inquirir en la palabra de Dios. Dice, ahí en el corazón he guardado todos tus dichos, he guardado tus dichos, con un propósito muy claro, para no pecar. Muchas veces pecamos por desconocer la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios se ha entregado de forma escrita. Está la Biblia al alcance de nuestras manos. Está la Biblia en muchos idiomas en la actualidad, de tal forma que el hombre no tiene pretexto para ir y acercarse a la palabra de Dios y extraer de ahí los dichos del Señor y caminar conforme a su voluntad. Es en nuestro corazón donde debe reposar la palabra de Dios. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Es nuestro corazón, nuestro corazón de carne, aquel que riega la sangre en todo el cuerpo y permite tener vida. Si el corazón no enviara sangre a nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo seguirían muriendo hasta que al fin nosotros muramos. Lo mismo pasa con el corazón espiritual. Es necesario que el corazón espiritual esté lleno de la palabra de Dios y así impulse la palabra de Dios en todo nuestro ser, en nuestras acciones, en nuestros anhelos, en nuestras metas, en nuestras ambiciones. Todo debe estar lleno de la palabra de Dios para que así podamos vivir en el camino que el Señor quiere, con hábitos piadosos y no con hábitos impíos. El verso 13 nos menciona una acción más, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, pasan al menos tres cosas. Primero, nos identificamos como creyentes. Cuando usted comparte la palabra de Dios, usted se identifica ante el mundo como alguien que ha depositado su fe en la Biblia. Segundo, cuando hablamos de los juicios de Dios, le damos la oportunidad a otros de que puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Ahí quiero llamar la atención a un hecho. Lo que el salmista está pronunciando con sus labios, o sea, de forma audible, son los juicios de la boca de Dios. Muchas veces las iglesias han enfocado en hablar de las bendiciones, de las promesas. Han incitado a las congregaciones y al público en general a reclamar a Dios las promesas. Algo así pasaba en el Antiguo Testamento. Los profetas que se habían vendido se encontraban profetizando solamente cosas buenas para el pueblo y habían hecho a un lado los juicios de Dios. Esto provocó que el pueblo se desviara de la ley de Dios, que el pueblo no procurara el arrepentimiento, que el pueblo no buscara a Dios para reconciliarse. Es necesario que nosotros pronunciemos el juicio de Dios a las naciones y conozcan cuál es el resultado de aquellos que deciden no creer en el Hijo.
El Señor Jesucristo durante su ministerio habló más acerca de las consecuencias de desobedecer a Dios, habló más acerca de los juicios establecidos a aquellos impíos que de las bendiciones y promesas para los santos. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita tomar conciencia de cuál es su condición al estar apartado de Dios. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es necesario que hagamos un esfuerzo mental para poder estudiar la palabra de Dios. No basta con la simple lectura devocional. Es bueno tener una lectura devocional, es bueno tener una lectura panorámica, siempre he recomendado esto, porque nos permite tener una idea general de lo que habla la Biblia. Es bueno memorizar, claro, es bueno tener en nuestra mente versículos claves que vengan a nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad o en los momentos de testificar, pero tampoco es suficiente. Es necesario que yo aparte un tiempo y dedique mi esfuerzo a la meditación de la palabra de Dios, agarrar un versículo, tomarlo por sus partes, analizarlo, pensar en él en su entorno cultural, pensar en él en su entorno social, pensar qué quería transmitir Dios al pueblo en esa época. Y luego preguntarme cómo se aplicaría ese mensaje que dio a su pueblo en esa época en mi vida, en la sociedad actual. Y esto se aplica también cuando vamos y escuchamos palabra de Dios por medio de la predicación. La actitud que cada uno de nosotros debiese tener: Señor, ¿qué quieres enseñarme el día de hoy? Señor, ¿cuál es la voluntad que quieres que yo haga en mi vida? Meditaré en tus mandamientos. Necesito reflexionar en lo que el Señor ha mandado. Si nosotros ocupamos nuestra mente en la palabra de Dios, podemos así tener un camino limpio y agradable delante de Dios. Pero si nuestra mente se llena de otras cosas, otros distractores, y no de la palabra de Dios, entonces somos más propensos a andar en el camino de la impiedad. Es así que el salmista se encuentra haciendo o desarrollando estas acciones para que su vida siga purificándose continuamente. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido salvados. Salvados de la condenación eterna, salvados del pecado que nos asediaba, pero también somos hechos libres en Cristo. Ahora podemos ser libres del pecado y estamos bajo la gracia de Dios. Pero necesitamos darnos cuenta de nuestros pecados. Cuando fallamos, tenemos que venir al Padre y entonces decir: Señor, perdóname. Pero ¿cómo reconoceré que yo he fallado si no medito en los mandamientos de Dios? Es cuando yo medito en la palabra de Dios que mi persona queda expuesta. Y entonces la Biblia me exhibe todos mis pecados. Y el Espíritu Santo toca mi corazón para que entonces yo me arrepienta y vaya purificando mi camino. El apóstol Pablo dice: aún persigo esa meta a la que fui llamado. No soy perfecto todavía, pero sigo corriendo, sigo luchando para alcanzar lo perfecto, para alcanzar una vida perfecta. Podemos notar también en el verso 12 una petición especial de parte del salmista. Dice el verso 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Este deseo de que sea Dios el que enseñe los estatutos lo hemos repetido en el mismo Salmo 119, en el verso 26, en el verso 33, en el verso 64, 68, 124 y 135. Este deseo del salmista es una constante en su vida. El salmista está deseoso de que el autor venga y le explique lo que él quiso decir en su santa Biblia, en su santa palabra. Y creo que este deseo debiese estar latente también en nuestros corazones, en aquellos que hemos creído en Cristo. Como indica Santiago: si tienes falta de sabiduría, demándasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche.
Yo creo que todos los que hemos creído tenemos esa posibilidad, porque el autor de la palabra ha venido a morar en nuestras vidas en el momento en que creímos. El Espíritu Santo vino y moró en nuestras vidas. Entonces, ese Espíritu que guió a los santos hombres de Dios a escribir lo que Dios deseaba que escribiesen, aquel Espíritu que inspiró a estos hombres para que la palabra de Dios la tengamos en nuestras manos en la actualidad, es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de verdad que habita en el corazón del creyente, el cual nos conduce a toda verdad. Así que, hermanos, esta petición que tiene el salmista también debe ser una petición constante en nuestra vida, para que así podamos acercarnos a la palabra de Dios y comprenderla y extraer la palabra y la voluntad que Dios tiene para mi vida en particular. Por último, en los últimos versos 14 y 16, podemos ver el deleite del salmista. Dice el verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El salmista ve hacia el testimonio de Dios, los grandes hechos que Dios había realizado para con su pueblo, cómo había sido liberado de la cautividad de Egipto, cómo había atravesado el mar, cómo había sobrevivido en el desierto, cómo Dios había provisto el alimento de una forma sobrenatural. Los grandes testimonios que este pueblo había levantado en el transcurso de su peregrinaje vienen a la reflexión del salmista y este se goza. Y yo creo que más de uno, cuando estamos estudiando las Escrituras, nos gozamos al ver las maravillas que nuestro Dios ha hecho a través de la historia. Cuando reflexionamos en nuestra propia vida y vemos cómo Dios nos ha sacado adelante con mano victoriosa, nos regocijamos al saber que tenemos un Dios vivo y poderoso. El salmista tiene el mismo sentimiento, se goza de aquellos testimonios que han quedado visibles a través de los años, testimonios que nos indican que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso. Verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El gozo del salmista no solamente está en los testimonios, sino también en aquellos estatutos, aquellas reglas que rigen nuestra vida. No reglas humanas, mandamientos divinos, indicaciones de cómo podemos vivir una vida piadosa. Toda la Biblia está llena de indicadores, de manifestaciones, de reglas, de modos de conducta, de rechazo también de parte de Dios hacia el pecado, y qué cosas le gustan a Dios y qué cosas no le agradan. Todo esto va indicado en la palabra de Dios, y cuando nosotros meditamos en cuál es el camino que Dios quiere que transitemos, nosotros, igual que el salmista, debemos regocijarnos. Porque los mandatos de Dios no son gravosos, porque su yugo es fácil y su carga es ligera cuando nosotros nos sometemos a su santa voluntad. Solamente el hombre piadoso, el que medita constantemente en la ley de Jehová, puede encontrar su delicia en ella. El poder de la palabra de Dios es poder purificador. El salmista en esta porción nos invita a ir recurrentemente a la palabra de Dios, meditar constantemente en ella, en busca de ir limpiando nuestro camino, para que así nuestra vida de santidad, de piedad, sea notoria a aquella gran nube de testigos que nos rodea y agradable delante de los ojos de Dios. Dios bendiga, hermano.